a todos y a todas el venir hoy a este octavo foro Camino a Podemos. Como sabéis, estos foros que llevamos haciendo ya desde hace varios meses, que surgen, bueno, pues es una iniciativa de Podemos Región de Murcia, surge de la Secretaría Política con la idea de hacer foros temáticos en el cual precisamente los protagonistas de estos foros no seamos nosotros, sino que nos abramos hacia afuera, que sean las propias organizaciones, la sociedad civil, los expertos, los científicos, etcétera, los que estén aportando hacia determinadas cuestiones que les planteamos, pues que puedan aportar con un debate, con unas intervenciones y así nosotros pues nutrirnos de toda esta experiencia, poder mejorar las propuestas iniciales que presentamos y que luego pues muy probablemente podrán ser el germen de ese futuro programa electoral que estamos trabajando ya de cara a las próximas elecciones regionales y locales. Yo primero quería, normalmente en todos estos foros nosotros os trasladamos un documento que ya hemos previamente elaborado, que es el que precisamente se somete a debate en este ámbito y luego pues vamos incorporando las conclusiones que hayamos sacado de cada uno de los actos. Como este en concreto, la agricultura, para nosotros tiene una importancia primordial y es una de las áreas o de las patas, si queremos llamarlo, dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, Mundo Rural y Marino, de la cual soy responsable. Hemos pensado que para poder tener unos debates más amplios, más tranquilos, más sosegados, con más tiempo por delante, que muchas veces pues también nos empeñamos en meter muchas intervenciones en un solo día y no da tiempo para nada, pues lo que queremos es que haya tiempo suficiente, que intervengáis todas las personas del público y vamos a hacer, lo hemos dividido, hoy vamos a hablar de política agraria común, mañana en Librillo vamos a hablar de sostenibilidad rural, el 1 de marzo vamos a hablar de agua exclusivamente, en el cual ya os haremos llegar también la invitación y la propuesta de programa, y el 5 de marzo vamos a hablar de medio ambiente. Entonces ese documento, como os digo, se va a entregar en la última de las sesiones, que será el 5 de marzo, y ahí pues ya habremos incorporado las aportaciones de estos días y saldrá a votación como hacemos normalmente en todos estos documentos. Entonces nos desviamos un poquito de la regla seguida hasta ahora y bueno, pues también hemos pensado que era mejor así por la amplitud del contenido que desde esta Secretaría se trabaja. Luego pues, aparte de daros la bienvenida y sobre todo quería darosla en nombre de Óscar Urralburu, nuestro secretario general, que no puede estar aquí, como sabéis está ahora mismo pues en una reunión con otros secretarios generales en Toledo, era imposible que llegara y en un principio, como era esta mañana, pensaba que podría llegar al menos a media tarde, pero bueno, va a ser imposible y yo en su nombre os doy la bienvenida a todos y a todas y también a todo el público y a todas las organizaciones que habéis venido hoy a compartir con nosotros este espacio. De la misma manera también quería disculpar la presencia de Pablo Agustín-Ruiz. Llevamos varias semanas intentando con él cuadrar la agenda, está siempre, si no está aquí, está viajando por todos sitios. Sabéis que nuestro candidato al Parlamento Europeo es el cabeza de lista de nuestra candidatura en las próximas elecciones europeas y es el responsable de asuntos internacionales y europeos. Y precisamente como la novedad de este foro, que va a ser temático sobre la PAC, era también poner en valor el hecho de que tres fuerzas de izquierdas con representación en el Parlamento Europeo llevan varios meses trabajando, consensuando una serie de propuestas que desde luego pues, desde Podemos defendemos, que son el Bloco de Esquerra, la France Insoumise y Podemos, al estar trabajando en propuestas ahora que tocaba enmendar pues, la política agraria común y los reglamentos correspondientes. Era por eso la importancia de que Pablo estuviera aquí para presentar esa iniciativa, que es inédita en el partido, es la primera vez que se ha realizado y que tenemos que sentirnos muy orgullosos de que es una experiencia de éxito y que precisamente se ha llevado a cabo en materia de agricultura, lo cual nos da a ver, o sea, nos reconoce la importancia que tiene esta materia en concreto para nuestra formación política, para, digamos, también las necesidades que España necesita en este ámbito de la Unión Europea, pero sobre todo para nuestra región. Yo le propuse a la Secretaría Estatal que lleva los temas de agricultura que me gustaría mucho presentar este documento en Murcia
y les pareció muy buena idea porque también desde el área rural tenemos una filosofía que es procurar que todos los actos no se centralicen en Madrid, intentar diversificarlos por todo el territorio. Y bueno, pues Fernando también, que es responsable de Agricultura del partido a nivel estatal y también en el Congreso de los Diputados, pues le pareció muy buena idea que precisamente presentáramos este documento aquí en Murcia. Y por eso en la mesa siguiente pues ellos van a debatir sobre la política agraria común y la experiencia que hemos tenido. Y bueno, ya sin más, quiero presentar a Andrés Pedreño, como sabéis es diputado también de la Asamblea Regional, compañero, responsable de la Secretaría Política, y bueno, ante la ausencia de Pablo Agustín-Duy no queríamos tampoco dejar este hueco porque era muy importante para nosotros enmarcar de lo que vamos a hablar posteriormente desde el ámbito de la política europea que está ocurriendo ahora en el contexto europeo, enfocado sobre todo a los temas agrarios, y bueno, pues nadie mejor en toda la región de Murcia también para hablar de este asunto porque desde su experiencia como profesor de sociología en esta universidad y también de haber llevado temas que durante toda su experiencia investigadora también relacionados con este asunto, pues bueno, pues tenemos mucho orgullo y un placer de escucharle ahora y que sea él el que abra estas jornadas. Bueno, muchas gracias y Bueno, muchas gracias. Me toca casi la imposible tarea de sustituir a Pablo Agustín-Duy. Pero en cualquier caso vamos a intentar, bueno, pues hacer un planteamiento de lo que podría ser una reflexión política sobre la agricultura de la región de Murcia. Una reflexión política en la medida en que, como aquí se ha dicho, este es un foro en donde nos proponemos pues una discusión sobre lo que nosotros estamos elaborando de cara pues, a lo que puede ser el programa político, ¿no? de Podemos en la región de Murcia. Yo creo que a nadie se le escapa la importancia que tiene la agricultura en la región de Murcia. Y muy especialmente dentro de la agricultura lo que puede ser el subsector de las frutas en sentido amplio, incorpora aquí cítricos, etcétera, y las hortalizas. Es decir, lo que técnicamente se llama la producción en fresco. Lo primero que me gustaría dejar encima de la mesa es que la agricultura murciana no admite una lectura exclusivamente en términos sectoriales, eso que se llama el sector primario. Sino que hemos de entenderlo en un sentido mucho más amplio. Seguramente en un sentido de eso que los economistas llaman un clúster o un distrito industrial. En ese sentido, ya no es solamente la producción primaria de frutas y hortalizas, sino que además a su alrededor hay una infinidad de empresas, de servicios, de transporte. Piensen, por ejemplo, que la mayor flota de camiones frigoríficos de este país está radicada en la región de Murcia. Fábricas de envoltorios para los productos, centros de investigación, etc. En definitiva, la agricultura murciana no es un sector, o no es solamente un sector, en el sentido clásico, sino que es un clúster, un distrito industrial que integra multitud de empresas de servicio, de empresas industriales, empresas de fabricación, transporte, centros públicos de investigación, además de la propia producción, digamos, primaria. Bien, esto es importante tenerlo en la cabeza a la hora de dimensionar la importancia de este sector, que no es un sector, sino que es un distrito integrado de muchas empresas, además de la pura producción primaria. También me gustaría dejar desde el principio planteado lo que a mi modo de ver es la principal tensión que recorre hoy la agricultura en el sentido global.
no solamente en Murcia, sino en el sentido global. Y esto es, a mi modo de ver, la contradicción de una tendencia hacia cada vez una agricultura sin agricultores. Me estoy refiriendo a cómo, en la medida en que la agricultura ha dejado de ser una agricultura, sino que es una industria, hay una tendencia cada vez mayor hacia una concentración de capital, a la concentración de tierras, a la hegemonía, en definitiva, de las grandes empresas e incluso de las multinacionales. Me parece que esta tensión también está presente en el campo murciano. Aunque aquí hay que destacar un hecho que me parece también muy importante tenerlo presente y muy interesante en relación a la agricultura murciana, y es el cooperativismo que han desarrollado desde los años 80 nuestros agricultores en la región de Murcia. Seguramente el arraigo tan fuerte que tiene el cooperativismo hoy en la región de Murcia es lo que ha evitado que triunfe la tendencia global hacia una agricultura sin agricultores. Estando esa tendencia aquí también en la región de Murcia, creo que gracias al cooperativismo esa tendencia está más matizada. Bien, cuando pensamos en un sector de producción y en su lógica de competitividad, en cómo compiten las empresas de cualquier sector de producción, y concretamente me voy a referir a la agricultura más competitiva, esto es, en la región de Murcia, la agricultura de frutas y hortalizas. Bien, pues esta competitividad siempre tiene que afrontar tres incertidumbres. La primera, la incertidumbre del mercado. La segunda, la incertidumbre del trabajo. Y la tercera, la incertidumbre de los recursos naturales. Y voy a ir un poco desarrollando estos tres puntos. La incertidumbre del mercado. Es obvio que en términos de norma de competitividad, asegurar mercados es crucial. Para ello, nuestros agricultores, las empresas agrarias murcianas, se han encadenado. Y voy a jugar con el doble sentido de la palabra encadenado. Por un lado, se han organizado en cadenas y al mismo tiempo se han sujetado. Se han organizado en cadenas. ¿Para qué? Pues justamente integrándose en la cadena global o en la cadena europea de distribución alimentaria, los agricultores, las empresas agrarias murcianas han conseguido asegurarse los mercados. Hay una cadena global, hay una cadena europea de producción, distribución, consumo, que es una fórmula de coordinación en donde nuestros agricultores en la región de Murcia están integrados y les permite, reducir la incertidumbre del mercado. Pero por otro lado, los agricultores en esta integración están encadenados. Es decir, están sujetos a las determinaciones que imponen los grandes supermercados europeos que controlan la cadena, en términos de precios de los productos, en términos de protocolos de calidad, en términos de plazos de entrega, etcétera, etcétera. Bien, creo que aquí ya se abre una primera cuestión política que quisiera dejar planteada. ¿Cómo se gobierna o qué contribución puede hacer el sector público, desde el ámbito de lo público, cómo se puede gobernar estas cadenas globales? En España disponemos de una importante ley, la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Es una ley muy importante
y hemos de apostar por el desarrollo lo más eficazmente posible de esta ley e incluso buscar fórmulas para mejorarla. Es una ley que muchas organizaciones agrarias, luego me corregís si me equivoco, pero muchas organizaciones agrarias la consideran pionera en la Unión Europea y ciertamente lo es. ¿Por qué? Porque regula, gobierna la cadena. A la hora, por ejemplo, de sancionar prácticas comerciales abusivas que tanto daño hacen a los productores agrarios. Desde Podemos, es mi planteamiento, hemos de apostar por ampliar y mejorar esta ley. Muchas cuestiones están pendientes, pues se ha quedado al margen cosas tales como la venta a pérdidas, la prohibición de los productos reclamo o unos instrumentos más estrictos de control y sanción, entre otras cuestiones. Por ello, creo que trabajar los desarrollos de esta ley, los desarrollos reglamentarios de esta ley por parte de nuestro grupo parlamentario para mejorar este paquete legislativo de regulación de la cadena me parece muy importante. También en relación a las incertidumbres del mercado, me gustaría terminar este apartado señalando dos cuestiones de actualidad. Por un lado, lo estáis siguiendo en la prensa, la más que probable apuesta por parte del gobierno británico de un Brexit duro. Lo estáis siguiendo por los medios de comunicación. La economía murciana se vincula muy estrechamente con la economía británica. Hay muchas interdependencias. Y concretamente, la economía británica es un destino, digamos, me atrevería a decir ya tradicional de las exportaciones de frutas y hortalizas desde hace décadas. La reciente votación del Parlamento británico hace que se acrecienten, como decía, que se endurezcan las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y esto hay que preverlo. Y el poder público tiene que preverlo. Nosotros en el Parlamento murciano alguna vez, y creo que la última vez fue cuando el debate de presupuestos generales, le hemos planteado al presidente de la autonomía, a López Miras, que se necesita un plan de contingencia que anticipe este escenario que tiene toda la pinta de ir a ser muy difícil. Nuestro sector agrario se va a ver afectado tanto por, si baja la libra, baja la capacidad de consumo de los consumidores, y por otro lado, también se vería afectado por las posibles barreras de entrada que ponga el gobierno británico a los productos españoles. Otro tema de actualidad, lo estáis siguiendo también en la prensa, hoy ha salido, creo, en algún medio de comunicación, el tema de la entrada del limón procedente de Turquía. La competencia por los precios que ha llevado a nuestros productores a dejar directamente los limones en los árboles. Limones, cítricos en general. Naranjas, mandarinas. Esto es un clásico problema económico, digamos, del capitalismo, la tendencia a entrar en crisis por las dinámicas de superproducción. La competencia lleva a superproducción. No quiero entrar en esta cuestión. Pero sí al menos plantear el qué se puede hacer y qué podemos hacer, digamos, desde el ámbito de lo público, a la hora de estimular, ya lo están haciendo nuestros productores, pero contar con el apoyo de lo público y subrayar la importancia, en un contexto de estas características de competencia con países que indudablemente compiten por sus menores costes de producción, la importancia que tienen las economías de diferenciación del producto. Diferenciación por calidad para no competir por los precios con países con costes más bajos. Seguro que nuestro agricultor de cítricos preferido, que no sé si está por aquí, Joaquín Rubio, estará muy de acuerdo conmigo que para lograr economías de diferenciación del producto, el cultivo en la agricultura ecológica tiene un enorme recorrido.
Y también para lograr economías de diferenciación del producto, los centros públicos de investigación, y estoy pensando en lo importante que ha sido la investigación pública para desarrollar nuevas variedades de uvas de mesa o para desarrollar nuevas variedades de fruta con hueso, la importancia de los centros públicos de investigación para también generar economías de diferenciación del producto. Y abro aquí un paréntesis para expresar mi apoyo a toda la gente de Limida, que están, digamos, siendo cuestionados en sus condiciones laborales, cuando en esta región deberíamos ser muy conscientes de lo que implica un centro público de investigación agraria, justamente para posicionarnos competitivamente en este mundo que el que se limita a competir por precio le pasa lo que le está pasando a los cítricos con la competencia con Turquía, y se trata de innovar y de diferenciar productos precisamente para evitar esto mismo. Bien, el segundo apartado que quisiera desarrollar, la segunda incertidumbre, la incertidumbre del trabajo. Hay una tendencia global, que también se expresa en la agricultura murciana y sobre todo se expresa en el subsector de las frutas y hortalizas, hacia una agricultura eminentemente salarial. Es decir, una agricultura que depende del trabajo asalariado en las tareas de plantación, en las tareas de recolección, etc. En ese sentido, las migraciones internacionales han sido fundamentales para atender las necesidades de trabajo asalariado de la agricultura murciana. El trabajador